Según los modelos físicos, al principio del universo, poco después del Big Bang, había exactamente la misma cantidad de materia y antimateria. Sin embargo, la materia y la antimateria se aniquilan mutuamente, por lo que el universo debería haberse destruido a sí mismo inmediatamente. Por lo tanto, algo no cuadra en nuestros modelos. He viajado a Suiza, al CERN, para investigar a fondo este gran misterio cósmico. Escribidme directamente en los comentarios si os gustaría que hiciera más reportajes de este tipo e intentaré organizarlos más a menudo este año si así lo deseáis. Y suscribíos al canal si no queréis perdéroslo. Cada nueva suscripción me ayuda mucho a continuar con mi trabajo aquí. El CERN no es un lugar al que se visita de pasada. Es un lugar al que se entra con la sensación de estar en la frontera de nuestro conocimiento. Aquí, en las afueras de Ginebra, miles de personas de todo el mundo trabajan en cuestiones tan fundamentales que parecen casi filosóficas. ¿Por qué existe la materia? ¿Por qué nuestro universo está compuesto por lo que vemos y no por su contraparte perfecta? Mi visita me llevó al corazón de esta investigación. Lejos de los conocidos titulares sobre el gran colisionador de hadrones, hacia un ámbito que a menudo es menos visible, pero quizás aún más enigmático, la antimateria. La antimateria no es un concepto de ciencia ficción. Es real, medible, generable y al mismo tiempo extremadamente rebelde. Desaparece inmediatamente en cuanto entra en contacto con la materia normal. Y sin embargo, los investigadores del CERN logran generarla, almacenarla y manipularla de forma selectiva e incluso realizar experimentos con ella. Tuve la oportunidad de ver lugares que normalmente permanecen cerrados al público. La fábrica de antimateria, con el desacelerador de antiprotones, el anillo Eleanor y el experimento a ejes que plantea una de las preguntas más fundamentales de la física. ¿La antimateria cae igual que la materia normal? ¿Se ve afectada por la gravedad de la misma manera que su contraparte? Me acompañó uno de los principales expertos en este campo, el profesor Carsten Welch de la Universidad de Liverpool, que investiga aquí en el CERN. Junto con su equipo, trabaja en experimentos que desafían nuestra comprensión de la gravedad, las simetrías y los orígenes del universo. En este vídeo, os llevo de viaje a un lugar donde las partículas más pequeñas deben dar respuesta a las preguntas más grandes. La denominada fábrica de antimateria del CERN no es un laboratorio único, sino una interacción muy compleja de aceleradores, anillos de almacenamiento, trampas y experimentos. Su objetivo está claramente definido y sin embargo es extraordinario: la producción y el estudio controlados de la antimateria. Pero, ¿qué es realmente la antimateria? Materia la conoce todo el mundo, o al menos debería conocerla, porque espero que todos los espectadores estén hechos de materia. Pero ¿qué es la antimateria? Lo especial de la antimateria es que no se encuentra libremente en el universo. Es como una especie de imagen especular de nuestro mundo normal. Y cuando la antimateria y la materia se encuentran, ambas partículas se aniquilan y se transforman en luz pura, desapareciendo las dos. Es decir, uno puede imaginarse una partícula y una antipartícula como si una fuera el reflejo de la otra en un espejo. Y lo especial es que cuando ambas se encuentran en la misma región del espacio, desaparecen las dos. La antimateria fue postulada en la década de 1920 por Paul Dirac. En aquel entonces, él intentó reconciliar la teoría general de la relatividad con la mecánica cuántica y en el proceso encontró una ecuación. Y esa ecuación tenía dos soluciones. Una de las soluciones describía una partícula de materia, la otra una partícula de antimateria. Y unos pocos años después, logró demostrar experimentalmente la existencia de la primera antipartícula, el positrón. Y en ese caso, realmente se sabía cómo se comporta un electrón en un campo magnético. Es decir, se conocía exactamente qué trayectorias describía y cómo se curvaba. Y de repente se observó una partícula que hacía exactamente lo contrario. Es decir, tenía exactamente el mismo radio de trayectoria, exactamente la misma trayectoria, pero la curvatura era en la dirección opuesta, como una imagen y su reflejo, y de ahí provienen los términos materia y antimateria. Aquí, en la fábrica de antimateria, la antimateria no se crea por casualidad. Se produce de forma selectiva disparando protones de alta energía contra un objetivo metálico. En ese momento se producen cascadas de partículas entre las que se encuentran los antiprotones. Sin embargo, estos antiprotones recién generados son demasiado rápidos y tienen demasiada energía como para poder utilizarlos directamente en experimentos. Aquí es donde comienza el verdadero reto. La antimateria no se puede tocar fácilmente, ni se puede verter en un recipiente. Debe capturarse con campos eléctricos y magnéticos sin que entre en colisión con la materia normal. Cualquier error
cualquier impureza en el vacío la destruiría instantáneamente. Por eso, la Antimatter Factory es una de las instalaciones técnicamente más sofisticadas del mundo. Ultra alto vacío, precisión extrema, control minucioso de energías que son millones de veces más pequeñas que en los experimentos clásicos con partículas. Aquí trabajan conjuntamente varios experimentos: Alpha, G-Bar, Base y Aegis. Todos ellos persiguen cuestiones diferentes, pero comparten la misma infraestructura y la misma dependencia. Una fuente fiable y controlable de antimateria fría. Lo que hace que este lugar sea tan especial no es solo la tecnología, sino el cambio de perspectiva. Mientras que muchas áreas de la física de partículas buscan energías cada vez más altas, aquí se trata de lo contrario. Ralentización, enfriamiento, control, paciencia. La investigación de la antimateria no es una búsqueda de trazas espectaculares de partículas, es un trabajo de precisión en el límite de lo medible y precisamente por eso es tan valiosa. Sí, es realmente un lugar muy especial, no solo en el CERN, sino para la ciencia a nivel mundial. Es el único lugar donde realmente se produce antimateria de forma específica para experimentos de precisión de baja energía. Es decir, realmente estamos tratando de entender qué es la antimateria, cómo se comporta y en particular cómo se compara con la materia que normalmente conocemos. Este lugar juega un papel muy especial en estas confirmaciones experimentales. Acabas de decirme que aquí ya se han conseguido algunos avances realmente importantes en la investigación de la antimateria. Sí, con relativa regularidad. La primera vez fue a finales de los años 90, en 1996 creo, cuando Walter Euler y su equipo realmente produjeron antimateria en el laboratorio por primera vez, es decir, antihidrógeno, un átomo real, ya no solo un electrón con carga positiva o un antiprotón, sino un verdadero átomo neutro que fue creado en el laboratorio. Y en ese entonces fue un fenómeno mediático como nunca antes se había visto en el CERN. Realmente fue noticia en los titulares de todo el mundo. En todas partes se escribía que ahora la realidad de Star Trek había llegado a la Tierra y hubo un verdadero furor por la ciencia como nunca antes se había visto en la investigación básica. Y eso continúa hasta hoy. Así que creo que se puede decir que la investigación sobre la antimateria es uno de los campos científicos más atractivos porque simplemente uno nota de inmediato, en cuanto lo menciona, que la gente reacciona. Todo el mundo tiene de alguna manera la idea de que la antimateria es importante, ya sea por Star Trek, por Star Wars, pero nadie sabe realmente qué es. Y luego enterarse de que aquí realmente se hace ciencia con esto, es realmente fascinante para la mayoría de las personas. El desacelerador de antiprotones es el corazón de la investigación de la antimateria en el CERN. Su tarea parece sencilla, pero no es nada trivial. Ralentizar los antiprotones muy lentamente. Con el debido respeto recorrí este túnel y examiné este increíble aparato. Una vez generados, los antiprotones tienen energías del orden de miles de millones de electronvoltios. Para experimentos como Aegis, al que llegaremos más adelante, se trata de valores astronómicos. El ADR reduce esta energía en varios pasos hasta unos pocos megaelectronvoltios, pero incluso eso no es suficiente. Por eso se construyó el ENA, el anillo de antiprotones de energía extra baja. El ENA es un anillo de almacenamiento relativamente pequeño, pero su importancia es enorme. Reduce aún más la energía de los antiprotones a solo unos 100 kiloelectronvoltios, un rango en el que la antimateria puede capturarse de manera eficiente por primera vez. Porque es tan importante? Cuanto más lento es un antiprotón, mayor es la probabilidad de almacenarlo en trampas electromagnéticas. Esto significa menos pérdidas, tiempos de medición más largos y experimentos más precisos. Aunque esto es un laboratorio de aceleradores, primero tenemos que ralentizar las partículas. Y eso es un desafío y lo hacemos también en varias fases que hoy afortunadamente pudimos ver todas en detalle porque tuvimos acceso completo. Eso significa que primero fuimos al desacelerador de antiprotons, es decir, un anillo donde capturamos los antiprotons y los enfriamos. Así que hacemos un haz más bonito y los ralentizamos y de hecho de manera muy drástica. Los hacemos 1000 veces más lentos y luego pasamos a un anillo aún más pequeño, el ENA, el anillo de almacenamiento de energía extra baja. Y en este anillo se ralentizan aún más hasta solo 100.000 voltios de energía. Y esa es una energía con la que realmente podemos hacer algo. ¿Por qué? Al final queremos atrapar los antiprotons de alguna manera y para atraparlos necesitamos una trampa. Una trampa es básicamente una cámara de vacío con un campo eléctrico y magnético en su interior. Y nuestros antiprotons entran volando en esta cámara, se encuentran con una barrera de potencial de 100.000 voltios y son devueltos como por un espejo. Luego activamos un segundo potencial y así ya hemos atrapado nuestros antiprotons entre estos dos potenciales. Y justamente esa tensión que podemos aplicar está técnicamente limitada a unos 100.000 voltios. Por eso primero tenemos que hacer que el haz sea más lento. Para eso necesitamos el ADE, para eso necesitamos a ENA.
Y todo eso lo hemos podido ver hoy y hemos dado una vuelta para ver cómo llega realmente ese haz a los experimentos. Elena ha cambiado radicalmente la investigación sobre la antimateria en el CERN. Hoy en día los experimentos obtienen muchas más antiprotones utilizables que antes de Elena. Lo que antes llevaba días, ahora es posible en horas. Sin embargo, la implementación técnica es extremadamente exigente. Las bajas energías también significan una mayor sensibilidad a los campos interferentes, las inestabilidades e incluso las más mínimas irregularidades en el campo magnético. Por eso, Elena es una obra maestra de la física de aceleradores. Aquí se demuestra de forma impresionante que el progreso en la investigación básica no solo se debe a las grandes ideas, sino también a la precisión tecnológica hasta el más mínimo detalle. Pero el trabajo realmente emocionante comienza después de que se haya reducido la energía de las antipartículas en Elena, porque entonces se pasa a los experimentos concretos con los que se pretende desvelar los misterios de la antimateria. Y uno de ellos es Aegis. Aegis es uno de los experimentos más fascinantes del CERN porque plantea una pregunta aparentemente sencilla, cuya respuesta podría sacudir nuestra visión del mundo. ¿La antimateria cae igual que la materia normal? Según todo lo que sabemos, debería hacerlo. La teoría de la relatividad general dice que la gravedad actúa sobre la masa y la energía, independientemente de si se trata de materia o antimateria. Sin embargo, esta suposición nunca se ha comprobado directamente. Aegis quiere cambiar precisamente eso. También vimos claramente en la pizarra y en directo, por así decirlo, que la antimateria puede ser dirigida a diferentes experimentos. Así que una vez que la hemos creado, capturado y ralentizado, podríamos enviarla a diferentes experimentos colaborativos y uno de ellos es IGS. En ese estás tú liderando, diría yo, que es exactamente lo que se quiere descubrir allí. Sí, la gran pregunta que nos impulsa en la comunidad de la antimateria es básicamente ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué existimos nosotros dos? ¿Por qué existe el CERN, el universo tal como lo conocemos? Porque según la teoría más general que tenemos hoy en la física, el modelo estándar de la física de partículas, en el Big Bang, deberían haberse creado materia y antimateria en cantidades exactamente iguales. Eso significa que si en algún momento a lo largo del tiempo hubo exactamente la misma cantidad de materia que de antimateria, lo que debería haber ocurrido es que ambas se encontrarían, se aniquilarían y solo quedaría luz. Por suerte, ese no es el caso, porque si no, ahora no podríamos estar hablando entre nosotros, pero simplemente no entendemos por qué. Eso significa que debe de haber algunas diferencias fundamentales entre la materia y la antimateria. Y todos los experimentos aquí en la Antimatter Factory tienen en común que intentamos encontrar esas diferencias. Eso significa que realizamos algunos de los experimentos de precisión más exactos que existen en el mundo y los aplicamos a partículas de antimateria como el antihidrógeno. Así que hacemos espectroscopía y observamos si las transiciones de energía en el antiátomo son exactamente las mismas que en el átomo correspondiente. Observamos si existen estados intermedios que quizás sean ligeramente diferentes o en el caso específico de AGES abordamos la cuestión ¿qué sucede con la antimateria en el campo gravitacional de la Tierra? Entonces, la antimanzana de Newton también cae o tal vez sube. Y todas estas son simplemente preguntas que al final solo se pueden abordar y responder experimentalmente. Y esa es nuestra tarea aquí. El experimento genera antihidrógeno neutro, es decir, sistemas ligados de antiprotones y positrones. La neutralidad es decisiva, ya que las partículas cargadas estarían dominadas por campos electromagnéticos, no por la gravedad. El truco consiste en generar antihidrógeno en forma de haz horizontal. Mientras se mueve hacia adelante, la gravedad terrestre actúa perpendicularmente a él. Mediante detectores de alta precisión se puede medir la fuerza con la que el haz se desvía hacia abajo. Suena sencillo, pero es uno de los experimentos más difíciles de la física moderna. Cualquier factor perturbador, cualquier campo eléctrico residual, cualquier vibración puede falsear el resultado y precisamente por eso una medición es tan valiosa, porque incluso una pequeña desviación del comportamiento esperado tendría enormes consecuencias para el principio de equivalencia, para las simetrías de la naturaleza, quizás incluso para nuestra comprensión de la asimetría cósmica entre materia y antimateria. Aegis es un ejemplo de la fuerza de la investigación básica. Los grandes descubrimientos suelen surgir de preguntas sencillas, si se tiene el valor de plantearlas experimentalmente. Y este año podríamos asistir aquí a una auténtica sensación científica. Quizás puedas explicar con más detalle cómo funciona eso técnicamente. Entonces, queremos medir la gravedad del antihidrógeno. ¿Cómo hago eso? ¿Tomo una partícula de antihidrógeno y la dejo caer? ¿Cómo se hace exactamente? Sí. En la Edad Media se hacían experimentos de caída donde uno subía a una torre y dejaba caer algo
Eso es mucho más difícil con partículas. Es decir, realmente es un enorme desafío medir qué tan rápido cae algo y si tal vez cae de manera un poco diferente. En nuestro experimento generamos un haz de antihidrógeno. Es decir, tenemos un haz que esencialmente primero se mueve de forma horizontal y luego cae, o tal vez no. Y eso lo medimos con un llamado deflectómetro Mojaredo. Es una instalación de aproximadamente 2 metros de largo que básicamente observa un patrón que nos indica cuánto se desvía ese haz. Es decir, si cae y también cuánto cae. Y este es un experimento que es muy difícil de realizar. Así que empezamos con antiprotones, tenemos que superponerlos con positronio, lo cual presenta sus propios desafíos. En 2024 tuvimos un gran avance, ya que por primera vez logramos obtener este positronio, poder enfriarlos con láseres y luego superponerlos para así generar este haz de antihidrógeno y después realizar esta medición. Ese es exactamente nuestro programa para el próximo año. La antimateria no es, por tanto, un tema marginal y exótico, sino la clave para comprender el universo, ya que, tras el Big Bang, la materia y la antimateria deberían haber surgido en cantidades iguales y haberse destruido mutuamente. El hecho de que hoy existamos significa que algo no cuadra del todo, y los experimentos que he visto aquí en el CERN son intentos de comprender este desequilibrio, no mediante especulaciones, sino mediante mediciones precisas, paciencia y tecnología al límite de lo posible. Esta visita me ha impresionado profundamente, no solo por las gigantescas instalaciones, sino por la actitud que hay detrás. No se trata de respuestas rápidas, sino de preguntas claras. No se trata de sensaciones, sino de conocimiento. La antimateria nos muestra lo mucho que aún nos queda por saber y precisamente por eso esta investigación merece la pena. Y quién sabe, quizá este año, gracias al experimento Aegis, tengamos una respuesta a la mayor pregunta del cosmos. ¿Y si no es así? Bueno, por supuesto, esperamos que allí se encuentre alguna diferencia. ¿Y si no es así? Si se dice, de acuerdo, la medición gravitacional ha demostrado que el antihidrógeno se comporta como el hidrógeno, podemos darlo por concluido, ahora lo sabemos. ¿Cómo sigue esto entonces? Sí, bueno, por supuesto tenemos un programa experimental muy amplio que incluye estas mediciones gravitacionales, pero no se limita solo a ellas. Eso significa que también tenemos planeadas mediciones interesantes para estados exóticos de positronio, los llamados estados de Rydberg, donde podemos medir con precisión este positronio, que es una partícula compuesta por un positrón y un electrón. Es decir, ahí también planeamos realizar mediciones. Actualmente también estamos estudiando problemas de 3 cuerpos, donde queremos observar la recombinación de ciertas partículas. Eso significa que tenemos todo un espectro de ideas experimentales que queremos abordar una tras otra. Os mantendré informados y, por cierto, durante mi visita al CERN, también visité otro lugar interesante, el detector ALICE, una gigantesca estructura a 60 metros bajo tierra. Si no queréis perderos el vídeo, suscribíos ahora al canal. Y si queréis profundizar aún más en el fascinante mundo de la investigación, haced clic en el vídeo que se muestra en la parte superior derecha. Allí descubriréis si la antimateria nos permitirá pronto disponer de propulsores futuristas con los que podamos viajar a las estrellas. Se ha vuelto muy emocionante. También hablamos del fascinante concepto del propulsor Helix de la NASA, con el que se podría volar a Alpha Centauri en plazos realistas para los seres humanos. Por lo demás, diría que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!